Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1. Además, hoy hemos comenzado con la buena música. Hoy es 1 de junio, estamos comenzando mes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en casita? ¿Cómo estamos los que estamos transportándonos con el tráfico y además en plena lluvia? Empezó a llover hace ¿cuánto? Más o menos unos 20 minutos, media hora. Así que está lloviznando por ahí afuera. No dejen, por favor, olvidado las casacas, las bufandas. Abriguemos siempre a nuestros peques y también a nuestros adultos mayores. Así que nada, estamos comenzando mes, comenzamos semana y bueno, vamos a comenzar, por supuesto, también con nuestros invitados. Hoy nos acompaña Magali Gaona, ella es abogada conciliadora del Centro de Conciliación Nuevos Acuerdos y vamos a conversar acerca de la división y partición. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que sucede con los bienes? ¿Cómo podemos hacer estas divisiones en la que de repente todos puedan salir ganando dentro de la familia? Y ella nos va a explicar de qué se trata. Magali, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Carla. Sí, un poquito con frío, pero... Con frío, estamos empezando el mes y la semana. Además, este mes suele ser así, ¿no? Un poco más friolento porque vamos entrando ya al invierno. Ajá. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la división y partición. Hemos conversado ya en otras ocasiones sobre la sucesión, ¿no?, intestada. Hemos hablado también sobre la declaración de herederos, ¿no? Y otros temas más que parten cuando de repente entre la familia hay ciertos bienes y se quieren dividir, ya sea cuando estén vivos o cuando ya hayan fallecido las personas que son las propietarias, por así decirlo, de estas viviendas. Pero ¿qué sucede con la división y partición? ¿De qué estamos hablando? Claro que sí. A ver, la división y partición se da, como tú has dicho, normalmente cuando existe pues herederos, ¿no? Y los padres, por ejemplo, al fallecer dejan inmuebles, ¿no es cierto?, a sus hijos, y cuando hay una cantidad de hijos, se vuelven en copropietarios de este bien que han dejado los padres. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Pueden ser, por ejemplo, ¿no?, 4 hermanos, ¿no es cierto?, que son copropietarios o vienen a ser copropietarios de un inmueble. Entonces, ellos tendrían cada uno el 25%, ¿no es cierto? Serían propietarios del 25% de las acciones y derechos sobre el 100% de la propiedad. Pero cuando quisieran disponer de ese bien, ¿no es cierto? Si estuviesen de acuerdo, ok, consiguen a un comprador y pueden vender y cada uno recibe el 25% del valor de venta. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si uno de ellos, 1, 2 o hasta 3 no quieren vender, ¿no es cierto?, esa propiedad? Entonces existe un conflicto entre ellos y no se va a poder vender si no todos están de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la figura de la división y partición. Cuando las partes no se pueden poner de acuerdo respecto a cómo se van a distribuir, en todo caso, o sea, en caso de venta, porque ya está definido, ¿no es cierto? Se supone que cada uno obtiene un porcentaje en la propiedad. Pero si alguno no quiere, está dispuesto a vender ese inmueble, los otros hermanos podrían acceder al proceso de división y partición para que ya el juez ordene, ¿no es cierto?, cómo es que se va a dar esta división. Ahora, de repente con un ejemplo se puede explicar mejor, ¿no? Uh-huh. Porque estamos yendo como que, a ver, entonces, este proceso de división y partición pasa por varias etapas, ¿no es cierto? En este caso, que estamos hablando de 4 hermanos que no se ponen de acuerdo, por ejemplo, porque es más, a veces pasa que uno de ellos solamente vive en el inmueble y los demás, bueno, viven fuera. Uh-huh. Y casi siempre pasa que el que está viviendo en el inmueble, pues no quiere disponerlo porque ya es su inmueble y no permite el acceso de los demás hermanos. No se siente propietario ya, ¿no? Exacto, como único, de repente, uh-huh, bueno, disfruta pues de ese bien, ¿no? Entonces los otros hermanos lo tendrían que invitar primero, porque es uno de los requisitos, pasar por conciliación, invitarlo para ver si pueden llegar a un acuerdo y de repente una de las salidas es vender el inmueble y repartirse en partes iguales, ¿no es cierto?, lo que les corresponde, y ya cada cual utiliza ese bien, el fruto de esa venta. Otra posibilidad también que se da, o alternativa que se puede manejar, es de repente que uno de ellos, o 2 o 3, quieran, ¿no es cierto?, adquirir esa propiedad y entonces se valoriza el inmueble y se le paga, ¿no es cierto?, a la persona que ya no quiere su valor que le correspondería, ¿no es cierto? Uh-huh. Y a ellos se quedan como propietarios, o 1 o 2 o 3, dependiendo cómo se quede, ¿no? Es decir, esta persona que actualmente vive en el inmueble recibiría un valor por su parte.
Claro, o si se quiere quedar esa persona, podría pagarle el justiprecio a los demás, ok. ¿no es cierto? Cualquiera de las dos formas podría ser. Exacto. O sea, yo te compro tu espacio o yo que O te tengo de repente vendo. más dinero, les compro a ellos, ¿no? Claro. Ajá. Exacto. Entonces, ahí también podría liquidarse, ¿no es cierto? Y quedar ya determinado cómo va a quedar el inmueble. Y otra posibilidad es que suele darse a veces en los bienes muebles, ¿no? Que también se dejan en herencia, Ujú. es disponerlo y distribuirlo mediante sorteo. ¿Ya? Sorteo. Sí, esa es una también alternativa. Pero ¿qué pasa y qué sucede si es que no se ponen de acuerdo en esta etapa de conversación o de poder arreglarlo extrajudicialmente? Entonces ya tengo que irme al Poder Judicial, Ujú. ¿no? Y al acceder al Poder Judicial, obviamente es todo un proceso, ¿no? Donde se tiene que determinar igual los porcentajes que les corresponde a cada uno. Y en caso no se pongan de acuerdo, porque también hay una etapa, ¿no es cierto? Hay un tiempo regular que dura ese proceso. Si en ese lapso tampoco se ponen de acuerdo, el juez lo que va a ordenar es una subasta, un remate de ese inmueble, ¿no es cierto? Y ese remate lo que va a ocasionar es que obviamente un tercero lo compre, ¿no es Ujú. cierto? Obviamente si va a remate va un descuento y como que se castiga el precio real de venta o venta comercial en 2/3 partes. Entonces, si lo vemos, si bien es cierto, es una figura jurídica que permite liquidar, ¿no es cierto?, una copropiedad, a la larga, si esto se va a un proceso judicial, todos los propietarios, si no se ponen de acuerdo, al final se puede decir que pueden perder, ¿no es exacto. cierto? Porque Ujú. van a ver disminuido el valor del inmueble en 2/3 partes. Ujú. Pero es lo que, ¿cómo se llama? A nivel legal, es la figura, cómo se maneja, ¿no? Ujú. Bueno, entonces ahí estaríamos hablando de los tipos, ¿no? Una división sería, una división y partición sería la notarial, ¿no? Que es donde Sí. se ponen de acuerdo, que es con, digamos, con la vía de conciliadora en la que todos pueden estar de acuerdo, y la otra sería la división y la partición ya judicial, en la que el juez interviene. ¿Existe otra más? Por ahí hablan también de la división y partición arbitral. Ah, bueno, claro, la división y partición arbitral es si es que todos quieren irse a la vía arbitral, que es un árbitro que va a definir también cómo es que se va a dejar la partición y división. Ujú. O sea, pero el árbitro hace las veces del juez, ¿no? Solo que en el arbitraje obviamente el proceso es más corto, ¿no? Los plazos sí se cumplen, por ejemplo. Mientras que en la vía judicial lamentablemente sabemos que hay demasiada carga procesal y los plazos que se establecen, si bien es cierto, en el Código Procesal Civil, no se cumplen, ¿no? Ujú. Debido a que obviamente hay demasiada carga y demasiados procesos que llevan los jueces. Ujú. Así Ahora, es. ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para hacer esta división y partición? Ujú. Bueno, en principio, como habíamos dicho, tienen que acreditar, obviamente, con la copia literal del inmueble, en este caso, quiénes son, ¿no es cierto?, los copropietarios de ese inmueble. Establecer también los porcentajes de las acciones y derechos que les corresponden a cada uno. Y obviamente solicitar e invitar a todo, o demandar, si fuera el caso, a todos los copropietarios para que sean parte en el proceso, ¿no? Y uno de los requisitos, si es que ya se va a la vía judicial, es agotar la vía de conciliación, Ujú. ¿no? Todo eso es parte de los requisitos que hay que presentar, ¿no? Ahora, adicionalmente a la división y partición, a veces lo que se pide, y siempre y cuando la propiedad sea viable, se puede pedir también la independización de ese predio, ¿no? Por ejemplo, también es muy común que los padres, no sé, en una propiedad construyan, ¿no es cierto?, piso, 2, 3 pisos. Pasa conforme- sobre todo en Perú, ¿no? Donde los papás quieren, Sí. los papás gallina quieren tener a sus pollitos todavía y van pues construyendo pisos, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces van haciendo un piso, 2 pisos y de repente si son 4 hijos, hacen los 4 pisos para Ujú. un piso para cada hijo, ¿no? A veces dejan establecido también, ¿no es cierto?, qué piso es para cada hijo, pero lo que no dejan es independizado cada piso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Mientras no exista una división y partición y la independización, ¿no es cierto?, los 4 son propietarios
de todo. De toda la casa. De toda Así la casa. se hayan hecho 6 pisos, ¿no? Exacto. Con terraza y demás. O sea, claro, todos son, claro. Exacto. Entonces, este trámite de división y partición también permite... La independización de cada inmueble. Exacto. Ujú. Pero previamente hay que hacer la división y partición y de manera accesoria se pide la independización de este predio, ¿no? Ujú. Para que ya quede establecido qué hijo va a ser propietario de qué piso, ¿no? Exacto. Esto creo que es importante porque esto es lo que sucede, como decíamos, de común en nuestro país, ¿no? Donde el papá pues adquirió una casa, ¿no? Con el sudor de su frente, ¿no? Y así en un primer inicio pasa, ¿no? Que la casa ni siquiera está lista para recibir 4 o 5 pisos, pero con la ayuda de especialistas, de arquitectos, pues, ¿no? Logran cimentar nuevamente las bases, ¿no? Doblegar las columnas, qué sé yo, y empiezan la construcción hacia arriba, ¿no? Y cada hijo empieza a vivir en estos pisos. Eso es una figura muy Muy común. recurrente aquí, ¿no? Entonces, es importante que las personas estén informadas sobre esto, de qué trámite pueden hacer y que esto les lleve finalmente a independizar cada piso para que cada uno finalmente tenga su copia, ¿no? Su copia literal, su título, por así, su partida registral de cada piso, y tú luego más adelante puedas hacer lo que quieras con ese piso. Si quiero lo vendo, si quiero me quedo ahí, si quiero lo puedo heredar a mis hijos también. Entonces, es importante hacer estos trámites, que no quede ahí, ¿no? Porque después los papás fallecen y después están que se pelean, no, pero el piso 2 no era mío, el piso 3 era tuyo, y esos son los problemas. Es mejor hacerlo en vida y con documentos, ¿no? Así es. Ahora, para precisar, ¿no? Si es que se llegase a una independización, que no siempre se puede, porque si, por ejemplo, es una casa de un solo piso, o sea, podríamos independizarlo, pero tendríamos que ver y cortar de repente, ¿no? O sea, yo me quedo con la sala, el otro con 2 Claro, dormitorios. como o sea, el metraje, es complicado. ¿no? Pero si hubiesen construcciones, como estamos diciendo, y de repente tiene un acceso independiente, porque también tiene que tener un acceso independiente, una escalera, ¿no? Independiente y todo, ahí sí se podría solicitar una independización. Obviamente ahí ya van a necesitar, ¿no es cierto?, de ingeniero, un arquitecto que haga toda el detalle, ¿no? Sí, de cómo está construido, y los metrajes y planos, y obviamente para que eso pase a registros públicos y se pueda inscribir. Entonces sí es una figura que se da, es un problema que en realidad, como lo has comentado, en el país se da mucho, porque lamentablemente pues a veces somos muy informales y no formalizamos en lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces, eso pasa mucho. Sí, es muy importante y es una figura que se da, ¿no? Seguido. Bueno, entonces finalmente, ¿cuáles serían los beneficios, Magali, para que la gente pueda, si está pensando o está de repente en un problema como puedan tramitar esta partición y división, ¿no? Que es tan importante? Claro, primero asesorarse definitivamente con un especialista legal, ¿no es cierto? Ver la mejor manera de llegar a un acuerdo primero en conciliación, y si obviamente no se puede llegar a un acuerdo, para esto hacerlo en vía notarial, ya también ver y pasar a la vía judicial, ¿no? ¿Y qué beneficios? Definitivamente lo que hemos comentado, ¿no es cierto? Ya te da la poder disponer tú más adelante ya definitivamente del bien que vas a obtener, ¿no es cierto? Y de repente pues disponer libremente, poder también de repente ponerlo en garantía para un préstamo, y ya saber realmente y tener el beneficio, ¿no es cierto?, de tu herencia directamente, ¿no? Creo que sí, es importante además que la gente conozca sobre estos temas, pero como tú dices, recibir asesoramiento, es importante ir en busca. Si hay algo a ti que no te cuadra, que estás dándote vueltas a la cabeza, es mejor buscar asesoramiento. Y qué mejor que con nuestros amigos, por supuesto, y todo el staff que maneja nuestra amiga Magali en el Centro de Conciliación Nuevos Acuerdos. Así que vamos a invitar, por favor, a que puedan conectar con ustedes, ¿no? ¿Cómo los encuentran? Así es, nos pueden ubicar a través del Centro de Conciliación Nuevos Acuerdos en los teléfonos 264-2202 o a los celulares 99878-1949 o al 920-511-186. Ahí van a encontrar el mejor asesoramiento, y si van de parte de Radio Vital tendrán la consulta gratuita y obviamente los descuentos respectivos. Ajá, ahí está, eso es lo que le gusta además a todos nuestros oyentes. Gracias, Magali, por haber estado esta mañana. Además, nos reencontramos el viernes, ¿no? Porque el viernes tenemos, por supuesto, como Viernes Legal. Así es. Gracias, tenemos que ir a una breve pausa comercial y retornamos con más.